Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar con Natalia Jaramillo nuevamente de la inmobiliaria Vive Medellín. Vamos a esperar unos minutos mientras que establecemos conexión con Natalia, porque vamos a hablar de unos temas, de un tema muy importante como son los aspectos jurídicos en los negocios inmobiliarios. Por acá ya llegó Natalia. Bienvenida, Lucero. Qué bueno que estén por acá. Por acá llega Natalia Jaramillo y esperemos que nos pueda llegar por acá. Por acá veo que ya llegó. Bienvenido a todos los que se agreguen el día de hoy para participar de este Instagram Live donde vamos a hablar sobre los aspectos jurídicos y los negocios de bienes raíces. Uno de los factores más importantes a la hora de vender una propiedad es verificar el estado jurídico de un inmueble. Si encuentra, tiene algún tipo de afectación que pueda demorar un poco el proceso de la negociación o que impida de alguna forma realizar el negocio. Y eso es lo que vamos a hablar por acá hoy con Natalia. Vamos a esperar un momento para que se conecta. Hoy le tocó a Natalia estar un poquito todo. Ya le enviamos la invitación. Hola Lucero, qué bueno verla por acá. Esta mañana le encanta saludarla en Río Negro. Nos estuvo acompañando en la rueda de negocios que realizamos esta mañana con Penal Concierto en Río Negro. Y qué bueno compartir con los colegas, con nuestros clientes y amigos estos temas que son tan importantes a la hora de realizar un negocio de venta, para que tengamos más información y sepamos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de proceder al momento de realizar un negocio, eh, en un negocio, qué debemos hacer para que podamos sacar adelante esos negocios. Gracias, Lucero. Siempre es con mucho cariño lo que hacemos desde por acá de Casa Baluarte, con toda la intención de que podamos crecer juntos. Realtor venezolano, también de acá. Nuestro amigo Roosevelt Sánchez, bienvenido a este Instagram Live, para que aprendamos todos de lo que son los aspectos jurídicos de, que se deben tener en cuenta en los bienes raíces al momento de hacer una venta. Yo creo que con Natalia tenemos un poco de... Natalia, hola, por acá ya vino Yurani también, saludos, bienvenidos, esto vámonos agregando. Lo que podemos ir haciendo mientras que vamos, establecemos conexión con Natalia, que por acá me acaba de enviar una invitación, es que compartamos esta transmisión. Démosle en la flechita que aparece en la parte de abajo de la pantalla, le podemos dar compartir y enviarle esta transmisión a esas personas que les puede servir esta información, que estén en proceso de venta, que deseen aprender sobre bienes raíces, para que lleguemos a más personas y les contemos toda esta información de valor. Por acá Natalia está en pantalla, pantalla se ve un poquito, Espérate un momento. yo creo que tienes la cámara mirando a otro lado. Que estoy aquí improvisando, no se imaginan. La semana pasada me tocó a mí y hoy le tocó a Sí. Natalia. No, Dios mío, si supieran, no. Claro, Pero claro, bueno, aquí estamos, cumpliendo, cumpliendo. claro que sí, Natalia, muchas gracias. Bueno, esto es un corre-corre, pero el objetivo del día de hoy es darles una información de valor que va a ser muy importante para que tengamos en cuenta a la hora de realizar negocios de venta de propiedad raíz. Natalia, bueno, ¿cómo estás? Ya se ve bien la señal. Bienvenida y muchas gracias por acá nuevamente por compartir con nosotros. Ok, bueno, ¿me escuchan bien? Se escucha un poco de ruido de fondo, pero bueno, aquí. Diego, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Si Ah, bueno. alguno de los que está participando ve algún error en la señal, también nos puede contar ahí por mensaje. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Muy bien. Bueno, Natalia, yo creo que ya te estamos escuchando muy bien, te escuchamos perfecto. Ok, Vamos entonces a hablar
con las personas que están conectadas en estos momentos y ojalá se nos vinculen más y con preguntas. Tenemos un espacio para que pregunten lo que quieran sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy. Específicamente vamos a hablar de lo que son el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar. Entonces, Natalia, bienvenida y empecemos rápidamente. Este es un espacio de 30 minutos donde vamos a compartir esta información, así que aprovechemos al máximo para que Natalia nos cuente las dudas que puedan tener sobre esto. Les agradecemos por permanecer ahí conectados y Natalia, empieza por alguna de las afectaciones, cuéntanos, vamos en materia, qué significan estas afectaciones. Bueno, vamos a hablar de dos tipos de afectaciones o protecciones que la ley colombiana trae para proteger el patrimonio familiar, que son afectación a vivienda familiar y patrimonio de familia. Como dice Diego, la reunión va a ser de media hora, lo más concreto posible y a la práctica, que es lo que más se utiliza bien. Entonces, estas dos figuras tienen la misma finalidad, que es proteger el patrimonio familiar de embargos o de que alguno de los cónyuges o compañeros permanentes pues pueda vender el bien en detrimento de la misma familia, ¿cierto? Hay dos figuras, entonces, como lo decimos, patrimonio de familia inembargable, que está regulado por la ley 70 de 1931, y la afectación a vivienda familiar, que está regulada por la ley 258, perdón, de 1996. Hay otra figura que es la ley de la doble firma, pero de esa vamos a hablar más adelante. ¿Listo? En otro espacio. Estas son las dos que más se utilizan, ¿ok? Bueno, vamos a hablar primero del patrimonio de familia. El patrimonio de familia básicamente se constituye en favor no solamente del cónyuge o el compañero permanente, sino en favor de los hijos habidos o por haber de esa unión, ¿cierto? Se hace por escritura pública. La diferencia entre el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar radica en que el patrimonio de familia inembargable se constituye sobre propiedades que no excedan de 250 a la afectación a vivienda familiar, que la afectación a vivienda familiar no tiene esta condición, es decir, yo puedo afectar mi inmueble independientemente del valor sobre el cual esté evaluado el bien. Esa es la primera pues como consideración. Lo segundo es que normalmente el patrimonio de familia inembargable es obligatorio para viviendas de interés social, es decir, cuando yo voy a comprar un inmueble que está constituido como vivienda de interés social, es decir, inferior a 175 salarios mínimos en algunas zonas, en otras está un poquito más alto, por ley me imponen la protección al patrimonio de familia inembargable. ¿Qué pasa? Que muchas personas cuando van a vender el inmueble no revisan su certificado de libertad porque como eso es automático en la escritura, muchas veces la gente firma, muchas veces sin leer y sin preguntar, y cuando van a ver el inmueble, hombre, pues oh sorpresa, tengo un patrimonio de familia que para poderlo levantar necesito autorización judicial si tengo hijos menores de edad. Entonces, ¿qué sucede? En la afectación a vivienda familiar, pues obviamente no sucede esto. En la afectación a vivienda familiar, como son los dos cónyuges o compañeros los que voluntariamente firman, pues por ese mismo acto voluntariamente pueden desafectar el inmueble a vivienda familiar. En el patrimonio de familia no. En el patrimonio de familia, como se constituye no solamente en favor de los esposos o compañeros, sino en favor de los hijos, si hay un menor de edad, las partes necesitan autorización para poder cancelar este patrimonio. Es decir, que cuando uno como agente inmobiliario ve que el fue de interés social y que mucha gente compra por inversión los bienes de interés social y más adelante, después de que terminan las etapas, decide vender, no se dan cuenta que eso está ahí. Entonces, cuando van a vender, pues es un... Discúlpame, yo te interrumpo un momento. Yo quiero que dividamos esta parte en dos y es donde le contamos exactamente a las personas cómo se realiza ese proceso de cancelación. Yo sé que te has adelantado ya un Ok. poco porque es una información muy importante, pero quiero que en esta parte recalquemos la importancia de lo que estás diciendo con una nota que acabas de hacer, que al momento de hacer la venta de una propiedad, muchas personas desconocen la existencia de esa afectación a vivienda familiar o del patrimonio de familia. Lo que acaba de decir Natalia, adelantándonos un poquito de eso que ella estaba diciendo, la afectación a vivienda familiar se puede cancelar fácilmente porque solamente debe firmar la sociedad conyugal.
mientras que el patrimonio de familia tiene un proceso diferente, el cual yo quiero que Natalia nos cuente a todos ahora un poquito más en detalle, pero quiero resaltar ese punto donde ella decía que las propiedades, sobre todo los inmuebles hoy en día, muchos que son de vivienda de interés social o prioritario, vienen automáticamente por ley afectados a ese patrimonio de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que yo sea soltero, que no tenga hijos, que no tenga, que no esté casado, automáticamente ese patrimonio va grabada la propiedad con este patrimonio. Y como dice Natalia, muchas personas desconocen ese punto. Entonces, a la hora de poner en venta su propiedad, como desconocen que existe ese patrimonio de familia, luego viene una situación donde el negocio puede realizarse rápido o no, porque no es imposible realizar la cancelación de estas afectaciones. Entonces, eso que Natalia estaba diciendo es muy importante y por eso quise hacer una pausa ahí, Natalia, para que recalquemos mucho eso. La importancia dentro de los cierres de negocio, dentro de los momentos de negociación, es ese, que sepamos identificar oportunamente cuál afectación tiene el inmueble y qué tan fácil o no es realizar la cancelación del mismo. Yo quiero saludar, antes de continuar, Natalia, a todas las personas que se han continuado agregando por acá a esta transmisión. Veo a Valor Inmobiliario, saludos, hace tiempo no saludamos a Valor, Life Fashion, Sandra Henado, Andrés Zuleta, Una Real Estate, que son unos colegas de Cali, bienvenidos a esta transmisión, Andrés Zuleta. Life Fashion nos hace una pregunta, que también quiero que la tengamos por acá. Bueno, Jesse Avedo, Eficacia, bueno, la pregunta Life Fashion dice es, buenas tardes, ¿cómo puedo cancelar la afectación si mi vivienda era de interés prioritario y no tengo otro inmueble adicional, pero quiero vender ese único que tengo? Ambos cónyuges estamos. La pregunta acá, y voy a dejar la pregunta, pero quiero que Natalia la contesta, es si tienes hijos menores de edad. ¿Nos puedes contestar ahí mismo? Si quieres le contestamos a Natalia. La señal está un poquito atrasadita, pero nos vemos y estamos bien. Se nos fue Natalia un momentico de la pantalla. Pero qué bueno, sí tiene hijos menores de edad. Listo. Muchas gracias por esa respuesta tan rápida, Natalia. Esperemos que Natalia le vuelva la señal. El día de hoy ella está conectada también con el deber de cumplir desde algún lugar de Medellín, porque no alcanzó tampoco a llegar al lugar donde transmite normalmente. Entonces, un poquito de paciencia. Muchas gracias a los que permanecen ahí conectados. Y este tema de las afectaciones a vivienda familiar es muy importante. Natalia, yo te voy a expandirles y pueden hacer las preguntas adicionales que quieran hacer sobre estos temas tan importantes. Como decía hace un momento, la afectación a vivienda a familiar es un tema que es muy fácil de manejar con los clientes, es muy fácil de realizar la cancelación, pero en el caso de Jesus Cosio, lo vimos la semana pasada también muy activo, bienvenido, y estamos pendientes de por acá de las preguntas que tengas sobre estos temas del día de hoy. En el caso del patrimonio de familia, como decía Natalia, Natalia, no, dale, te veo en pantalla, pero vuelve a enviar la invitación para darle nuevamente ingreso. Dale nuevamente que si se pausó un momento la transmisión, puede ser la señal desde donde está. Dora Arroyave, bienvenida. Entonces decía que el patrimonio de familia tiene, digo Natalia, el patrimonio de familia se puede constituir en común acuerdo o en muchos casos, sobre todo hoy en día con el tema de las propiedades de interés social y prioritario, automáticamente por ley estos inmuebles vienen grabados con ese patrimonio de familia. No importa que seamos solteros, no importa que no tengamos hijos, el patrimonio va a existir. Y eso es algo que muchas personas desconocen, que a la hora de empezar un proceso de venta, entonces puede que se les entorpezca la negociación porque desconocían que existía este patrimonio de familia. Natalia, te veo, quiero que nos cuentes si nos escuchas. Sí, te escucho. Disculpen tanta interferencia, pero bueno. Oh, vamos bien, dale tranquila. Alcanzaste a escuchar la pregunta, ¿cierto? Listo, entonces ya nos contestó que sí tiene hijos menores de edad, entonces contémosle a las personas que nos siguen en estos momentos cómo es el proceso para realizar la cancelación de ese patrimonio de familia. Bueno, lo primero que establece la ley en el caso de que las personas tengan hijos menores de edad
es que se debe contar con una autorización judicial o del notario. O sea, hay dos formas de hacerlo, por vía judicial o por vía notarial, por así decirlo, ¿cierto? Eso es una novedad de los últimos años porque debido a la congestión judicial, pues le dieron facultades a los notarios para que ellos también pudieran cancelar dicho patrimonio de familia, ¿ok? Normalmente la solicitud se hace con el notario del lugar donde está domiciliado el menor. Es decir, si yo recibo, si mi hijo reside en la ciudad de Medellín, pues obviamente entonces la solicitud la hago en ese municipio. El proceso se hace a través directamente, a través de abogados, debes contratar a un abogado para realizar la cancelación del patrimonio cuando hay hijos menores. Correcto. Ojo, no todas las notarías, pues en la ley está muy lindo que dice que todos los notarios tienen las facultades, pero como es un proceso a veces un poco especializado, en la práctica muchos notarios pues dilatan a veces, eso es una realidad pues que no podemos desconocer y que Sí, no en todas las notarías pues hay como esa agilidad o esa especialidad en esta clase de trámites. Entonces mi recomendación es que correcto. averigües en el lugar donde se encuentra pues el menor o en la ciudad o en el lugar donde está ubicado el inmueble. Si es vivienda de interés prioritario, normalmente fue con subsidio, entonces si es con subsidio, normalmente tienes una limitación de residir por un número determinado de tiempo en ese lugar, entonces lo puedes hacer en el lugar donde está ubicado el inmueble. Ahí Correcto. presentas la solicitud ante notario o ante juzgado. Tu abogado o un abogado te dirá, dependiendo de ciertas ciudades, uno dice, no, en este municipio sale más fácil por juzgado que sale más fácil por notaría. Normalmente el trámite es más rápido a través de notario, pero pues eso depende de cada caso, ¿cierto? Dentro del trámite se presenta la solicitud y hay que notificar al defensor de familia porque es el defensor Correcto. de familia el que va a proteger dentro del proceso esos derechos de ese menor. Es decir, que yo no vaya a vender la propiedad pues para insolventar o para dilapidar mi patrimonio en perjuicio del interés de esos menores de edad. Lo que tengo que demostrar dentro del proceso es que yo, las razones por las cuales como pareja nosotros decidimos enajenar o vender ese inmueble. Puede ser porque quiero pagarle la universidad a mi hijo. Yo tuve un caso donde la señora quería vender, que quería vender era para pagar la universidad de su hijo. Entonces te estás, por así decirlo, deshaciendo de un bien, pero es en beneficio del menor porque el hijo quería estudiar aviación. Entonces es una carrera muy costosa y ella decía, yo prefiero vender mi mueble, pero darle una buena educación a mi hijo, por ejemplo. O yo quiero vender porque voy a comprar un inmueble mejor, es decir, este inmueble vale tanto, tiene tantas comodidades, pero el que voy a vender con este dinero que voy a enajenar es para comprar un inmueble muy superior al valor. Entonces, cuando van a vender, yo siempre recomiendo, antes de poner el proceso de venta del inmueble, por lo menos ir adelantando el proceso, porque puede tardarse seis Correcto. meses o más. ¿Tienes alguna notaría para recomendar? No, depende. Por ejemplo, en Medellín hay varias que sí, pues internamente si quieres me escribes y podemos pues como hablar, pero sí, normalmente hay varias notarías que son pues como muy ágiles, que ya tienen pues como cierta facilidad del trámite, pero se puede demorar de 3 a 6 meses. Yéndole a uno muy bien, 3 meses, pero realmente es un trámite que es, pues que te toma su tiempo y esos tiempos deben estar acordes con la venta y se deben tener en cuenta. Correcto. Natalia, ahí en respuesta a esta pregunta que acaban de hacer, hay que resaltar lo que dijiste antes, que para realizar estos procesos es importante el acompañamiento de una asesoría legal, un servicio que por intermedio de la inmobiliaria lo puedes encontrar. Entonces, ¿qué es lo que Natalia dice con relación a las notarías? Y eso es bueno precisamente que seamos nosotros los que podamos y una asesoría legal que los pueda acompañar porque vas a ver a qué notaría realmente ir o no. Por ejemplo, lo que dice Natalia es muy cierto. Hay notarías que estos procesos los demoran mucho, sin necesidad, porque realmente el proceso, si es bien presentado y y es muy bien organizado, es realmente rápido. No es muy dispendioso, pues no es muy largo. Es dispendioso largo ya cuando se hace por el otro lado, que tiene que ver con la parte del juzgado, esa parte que nos estaba contando Natalia. Entonces yo creo que en respuesta a lo que el compañero nos estaba preguntando ahora, eh, cuando no puede trasladar la afectación, ese patrimonio, a otra propiedad, tiene los hijos,
Entonces, a esta persona le tocaría iniciar un proceso por medio de juzgado. ¿Es correcto? ¿Cierto? Eso es lo que le tocaría hacer en respuesta a la pregunta que nos hicieron en un momento. Por ese medio le tocaría hacer. En ese caso, le toca contratar los servicios o asesoría legal para que le ayuden a realizar ese proceso, que ese sí es un poco más largo. Y si quieres vender, es muy importante que lo empieces a hacer desde ya. Bueno, yo voy a hacer una claridad, Diego. Ambos procesos requieren abogado, tanto el proceso a través de notario como el proceso judicial. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la notaría tiene su abogado o en las inmobiliarias donde pues tenemos abogados, normalmente cuando nosotros vamos a hacer un negocio le ofrecemos al usuario, venga, nosotros somos expertos en eso, déjenos hacer eso para que no te enredes, te salga más rápido todo el trámite y supeditemos la promesa de compra-venta al negocio a los tiempos que demore la cancelación de ese patrimonio. Ojo, pueden haber casos donde el defensor de familia dice, no, no hay una razón suficiente que usted demostró para solicitar la autorización judicial para vender. Y entonces, ahí, pues, obviamente, si tú no, o sea, no es con una persona experta que realmente te demuestre eso, te puedes ver incluso inmerso en una cláusula penal con el negocio que estás haciendo. Entonces, siempre supeditar mis recomendaciones, ese negocio, normalmente casi siempre lo dan, porque normalmente la razón de que la familia venda es por una razón en beneficio de la familia, nadie va a vender un inmueble para perjudicarse, pero pues los abogados en eso somos muy cuidadosos porque nosotros no podemos garantizar el 100% el éxito de determinado trámite. Entonces, han habido casos donde el defensor dice, no hay razones suficientes. Entonces, pues ahí, ¿cuánto, dice aquí que cuánto vale el servicio para hacer ese trámite? Pues eso depende del abogado, ¿cierto? Ahí no hay pues como una tarifa establecida. ¿Qué adicional tienes que pagar? Hay que pagar unos edictos, unas notificaciones al defensor de familia, pero realmente el trámite no es, pues, al interior del proceso como tal, no es oneroso, pues no es muy costoso, son gastos pues menores. Ahí lo que realmente pues representa un valor son los honorarios del abogado que te vaya a hacer el trámite. Exactamente, claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión? Este tema es muy importante, es muy bueno tenerlo presente a la hora de realizar un negocio. Como nos aconseja Natalia, es bueno que si identificamos que el inmueble cuenta con alguna de estas dos afectaciones, ese procedimiento se pueda realizar antes de empezar a realizar algún tipo de negocio. Algo muy importante es que, como dice Natalia, esto se hace por medio de escritura pública y los gastos van a ser los mismos, se hagan ya o se hagan en el momento de la escritura de venta, en los casos que se pueden, porque no siempre se puede hacer en la misma escritura. Por ejemplo, la afectación a vivienda familiar, que lo único que requiere es de la firma del cónyuge, se puede realizar en muchos casos. También es importante saber que algunos bancos, no todos, aceptan que esa afectación a vivienda familiar se cancele en esa misma escritura de venta. Mientras que el patrimonio de familia, la gran mayoría de entidades financieras y de entidades públicas, cuando se inicia el proceso de venta o de compra con un inmueble que tiene esta afectación, ellos piden que esa afectación sea levantada antes de poder continuar o de poder realizar el negocio o firmar la misma promesa de venta. Esos son puntos muy importantes. Bueno, hay una forma que la ley da cuando el patrimonio de familia, se me olvidó decirles, ya que estás tocando ese tema, es que esto tiene muchas cosas que es difícil en media hora resolver todo, pero la ley 546 del 99, que es la ley que salió cuando la crisis del UPAC, estableció que cuando el crédito hipotecario, o sea, cuando yo compro una vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario con crédito hipotecario y mi deuda es inferior al 20%, no es obligatorio. Yo puedo solicitar la cancelación. Es decir, señores, cancéleme el patrimonio de familia porque mi deuda es inferior al 20% del valor del saldo en el banco y te lo pueden cancelar. O cuando muchas veces sí, es muy, pues normalmente uno que trabaja en esto lo sabe, pero normalmente la gente no lo sabe. Y otra cosa es que cuando tú vas a hacer un negocio y hay hipoteca inscrita y necesitas vender, entonces, ¿qué pasa? En el certificado de libertad vas a encontrar que primero está la hipoteca y después registras la cancelación del patrimonio. Si tú necesitas levantar el patrimonio porque necesitas hacer otro trámite, tú le puedes pedir al banco, venga señor banco, autoríceme la cancelación del patrimonio, porque si tú tienes, o sea, dentro del trámite notarial, si hay una hipoteca, en el proceso hay que vincular al banco. ¿Cómo se vincula al banco? Se solicita en el banco, venga señor banco, deme una autorización porque yo necesito vender, quiero mejorar mi calidad de vida o mis proyectos y necesito que me solicitas autorización para cancelar el patrimonio de familia y a la solicitud del notario debe ir acompañada esa autorización del banco.
para que correcto, procedamos a solicitarlo ante el notario la cancelación, porque es patrimonio de correcto. la familia. Ojo, estoy hablando de patrimonio de familia, no de afectación a vivienda familiar, que es distinto. Muy bien. Ese apunte que hizo Natalia es muy valioso. Entonces, bueno, acá hablamos de lo que son los procesos largos para cancelar el patrimonio de familia. Esto es en respuesta a la pregunta que nos hicieron hace un momento, cuando existen hijos menores de edad, ya sabemos que hay dos alternativas. Ahora, ¿de qué otra forma se puede cancelar el patrimonio de familia? Y que es muy fácil, cuando no existen los hijos menores de edad, porque solamente se debe de cumplir en notaría al momento de realizar la escritura con una declaración extrajuicio donde se declara precisamente que no existen esos hijos menores de edad. Esa Exacto, de parte dos también es importante. testigos. Debes tener dos testigos donde Exacto, los testigos acrediten que tú no tienes hijos menores de edad. Pero se hace muy por bien, exacto. público. Ujú. Exacto. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto que estamos hablando del momento en el que empezamos a hacer la promoción de un inmueble? Voy a contar un caso específico. Una cliente nuestra, le empezamos a ofertar la propiedad en el momento que teníamos un cliente para realizar la venta de la propiedad, hacía solo un mes había tenido bebé. Si ella se hubiera dado cuenta un mes antes Claro. de que el bebé hubiese nacido, hubiera podido realizar el proceso de cancelación del patrimonio tal cual como acabamos de describir, haciendo la declaración porque pues el bebé no ha nacido, todavía no está el bebé registrado, no ha nacido, entonces puede realizar la cancelación del patrimonio. Mientras que ya después de ese tiempo, la cliente le tocó iniciar uno de esos procesos de los que acaba contando Natalia para poder realizar la venta de su propiedad. Entonces, mire qué tan fácil y qué bueno que cuenten con la asesoría, con el acompañamiento de profesionales que nos dedicamos en el día a día a realizar estos negocios y que sabemos todo este tipo de cosas para que podamos realizar con éxito el cierre de un negocio. Diego, sí, mi recomendación es, si usted va a poner en venta su apartamento y no tiene hijos menores, cancele inmediato. O sea, apenas tome usted la Exacto, decisión de vender, proceda a cancelar, porque pues obviamente la vida, el futuro nadie lo predice, entonces te ahorras pues como correcto. tiempos, bueno, gastos, entonces pues esa es pues como la recomendación. Inmediatamente cuando nosotros en la empresa llega un inmueble de 250 millones o menos, nosotros lo primero que preguntamos es, venga, ¿tiene hijos? O sea, ¿cuál es su condición civil? ¿Cuál es su estado civil? ¿Cuándo lo compró? ¿Cómo lo compró? Porque nosotros ya eso nos da como unas alertas y decimos, bueno, si todas esas preguntas son sí, entonces venga, préstame el certificado de tradición y libertad, venga, miremos primero qué es lo que hay que hacer, en qué estado está para poder nosotros Exacto, poder vender y saber a qué tipo de comprador le ofrecemos la propiedad. Porque si una persona tiene crédito, se le va a vencer el crédito, necesita comprar rápido, entonces correcto. pues obviamente una propiedad con esas condiciones y ni siquiera ha empezado a hacer el trámite, pues obviamente es un tema que es difícil hacer un cierre, difícil no, se demora más, no es que sea difícil, dependiendo de la otra Exacto. parte que te quiera esperar todo ese tiempo para que tú puedas lograr hacer la cancelación. Exacto, muy bien, Natalia. Eso último que dijiste es que cuando nosotros podemos validar toda esa información, podemos decirle al cliente qué tan viable o no es el negocio que tiene por delante. Y si es muy viable, que va a contar con la asesoría y el acompañamiento, como dije hace un momento, de profesionales que conocemos sobre este tema específico y le vamos a ayudar a sacar adelante ese negocio para que pueda realmente vender y comprar la propiedad. Entonces, estamos ya por terminar. Si tienen alguna última pregunta, con mucho gusto, antes de que nos Yo despidamos. voy a hacer un tema de la afectación a vivienda familiar que pues para Claro, cerrar, ya hablamos mucho del patrimonio, pero yo quiero hablar de afectación a vivienda familiar. Mucha gente, la afectación a vivienda familiar tiene como finalidad proteger el patrimonio de ambos cónyuges, no del menor. Es correcto. decir, si uno de los cónyuges fallece, automáticamente se cancela la afectación a vivienda familiar. O sea, yo no tengo que iniciar ningún proceso. Si una pareja está casada y uno de ellos fallece y yo necesito vender o por algún motivo, entonces yo simplemente digo, venga, pues lo que pasa es que ya mi compañero o mi esposo falleció, entonces cancéleme la escritura porque ya por ley se declara extinguida esa figura. Mientras que en el patrimonio no, si en el patrimonio de familia falta uno de los cónyuges o compañeros, pero hay hijos menores, igual tengo que hacer el trámite.
Entonces miren la diferencia de las figuras. Ahora, la afectación a vivienda familiar, incluso si hay un acreedor, por ejemplo, por efectos de impuestos, supongamos que la persona no paga el predial y ya tiene un cobro coactivo, o el municipio o cualquier tercero que se sienta perjudicado con esa figura puede acudir ante el juez de familia y decir, venga, esta persona tiene este único bien que está protegido, porque la gente tiene la falsa creencia que no, estoy protegida con la afectación a vivienda familiar y no me puede llegar ningún embargo, no me pueden, no sé qué, y muchas veces se insolventan con esa finalidad, pero los acreedores de esa persona tienen una vía y es, venga señor juez de familia, por favor solicito que me sea levantada la afectación, y ya el juez de familia, dependiendo de las condiciones, podría, por orden judicial, autorizar la desafectación a vivienda familiar de ese inmueble. Entonces, eso es pues, y otra cosa que también debemos tener en cuenta como para finalizar es que no podemos tener al mismo tiempo varios inmuebles afectados a vivienda familiar o varios inmuebles afectados a patrimonio de familia. Hay gente que tiene más de una propiedad en Barranquilla, la otra la tiene en Pereira, por decir algo, la otra en Bogotá, entonces en Bogotá tienen afectado vivienda familiar por notaría, en Barranquilla tienen patrimonio de familia, en Pereira tienen afectación, entonces realmente ahí, pues la gente lo hace, no voy a decir que o sea, en la práctica se ve, pero pues hoy es muy sencillo sacar un certificado de tradición y libertad donde se muestra que hay esas condiciones, y en ese caso pues obviamente hay lugar a las cancelaciones y solamente afectar un solo bien. Exactamente, exactamente. Qué bueno todo eso último que nos acaba de decir Natalia. Bueno, Natalia, muchas gracias. Yo creo que con eso terminamos por el día de hoy. Un saludo para todas estas personas que se conectaron. Por acá a Bienes Raíces Bogotá, Juan Di. Bueno, bienvenidos todos y los vamos a esperar la próxima semana porque con Natalia vamos a hablar sobre lo que es el leasing habitacional y la hipoteca. Otro tema también muy importante dentro de los procesos de negociación, qué bueno conocer sobre estos dos temas también, así que los invitamos para que estén pendientes y nos acompañen la próxima semana, también va a ser el jueves a las 5 de la tarde. A ustedes, muchísimas gracias por estar por acá Diego, otra conectados, cosa para pendientes. finalizar, Claro, perdón. Síganos en nuestras redes, Inmobiliaria Casa Baluarte, Inmobiliaria Vive Medellín, a Diego Ríos, ¿cierto? Es y Natalia Lucía Diego Jaramillo Ríos también. Punta, para hablar. Ah, bueno, perfecto. Y nos siguen ahí y nos escriben qué otros temas quieren de los que cuales hablemos. Pues nosotros se nos ocurren algunos temas, pero si ustedes tienen algunos temas que queremos pues que escucharlos también, y sobre eso pues también hacer un live de sus dudas e inquietudes. Muchas gracias. Exacto, de eso se trata, de que les aportemos valor, conocimiento de esa experiencia que tenemos ambos desde la parte legal y desde la parte comercial por acá en Casa Baluarte. Entonces, muchas gracias a todos por permanecer conectados. Natalia, muchas gracias como siempre por toda esa información que nos da. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chao, saludos a todos.